Hoy presentamos un reportaje dedicado al cuento Liberación, una de las narraciones más significativas de César Vallejo, autor peruano reconocido por su profundo compromiso humano y su visión crítica de la realidad social. En este relato, Vallejo nos conduce a un escenario marcado por la injusticia, la opresión y la búsqueda desesperada de libertad, temas que atraviesan gran parte de su obra. A través de una prosa intensa y simbólica, el cuento muestra cómo las condiciones de marginalidad y sufrimiento pueden moldear la experiencia humana, pero también cómo incluso en medio del dolor surge un impulso de resistencia. Liberación no solo refleja la sensibilidad ética y política del autor, sino que invita al lector a cuestionar las estructuras que limitan la dignidad en las personas. En este reportaje exploraremos el contexto en el que fue escrito el cuento, sus principales temas, el mensaje que transmite y el impacto que ha tenido en la literatura peruana y latinoamericana. Nuestro objetivo es comprender por qué este relato continúa siendo una pieza clave para entender el pensamiento vallejiano y su permanente defensa del ser humano. En nuestro ensayo argumentativo sostenemos que Liberación revela que la verdadera libertad humana no depende solo de romper cadenas físicas, sino de cuestionar la estructura que deshumaniza. Vallejo denuncia que incluso cuando un individuo intenta liberarse, la sociedad puede seguir atrapándolo en nuevos mecanismos de control. El cuento Liberación muestra cómo Vallejo denuncia la injusticia y el abuso del poder que sufre el personaje dentro de la cárcel. Desde una mirada literaria y social, podemos decir que la obra no solamente revela una presión física, sino emocional y psicológica. El autor usa este sufrimiento del personaje que representa tras el dolor humano y la desigualdad que vivían muchas personas en esa época. Muy buenos días con todos. Para mí es un honor presentar a Henry Martín Córdoba Brand, reconocido por su profesión, su amplio conocimiento en la liberación de lo que convierte en una de las voces más autorizadas para abordar el tema que nos convoca hoy. Le damos la bienvenida y el agradecimiento por su participación a Henry Martín Córdoba Brand. ¿Qué significado central tiene la obra de Liberación dentro del pensamiento de César Vallejo? En la obra de César Vallejo sobre la liberación, Vallejo elucubra un canto hacia la libertad del ser humano. Lo que significa para Vallejo el ser humano es un acto de liberación, es un acto de rebeldía, es un acto de inspiración, en el que la humanidad recoge para sí mismo el elemento sustancial de lo que la humanidad entiende como progreso, como afirmación y como reafirmación de un elemento sustancial que produce la vida, que es el alimentar conscientemente el entrañable sentido de lo humano. Teniendo en cuenta que nuestra tesis dice que en la liberación la verdadera libertad no es solo de huir de un lugar, sino que enfrentarse a las cosas que te quita la humanidad del personaje. ¿Cuál es tu postura frente a esta interpretación? Bueno, César Vallejo siempre tuvo una relación muy cercana con el sufrimiento, no solamente de sí mismo como poeta, como ser humano, sino en el sufrimiento del otro, en el sufrimiento del pueblo que rodeaba su existencia. Vallejo vivió muchos años entre Santiago de Chuco y Trujillo, y ahí pudo definir con claridad quién era el sujeto sufriente en la historia nacional, y se adhirió a ese sujeto sufriente, que en ese momento era pues el campesino, el obrero,
el despojado de todo derecho. Cuando Vallejo escribe, la obra que escribe se circunscribe a ese sufrimiento. Y en ese sufrimiento es que valora la actitud moral del ser humano para transformarla en estructura poética. Y es por eso que nos entrega la mayor de las poesías que se haya escrito en lengua castellana, para darnos a entender que el sufrimiento que se vive en esta parte del mundo, que es el Perú, que es la sierra, que es Latinoamérica, tiene que ver con el sufrimiento que recorre a América Latina en pleno. Por eso es que Vallejo nos convoca a todos y a todas para seguir construyendo los sueños que él soñaba mientras estaba con vida, y mientras la poesía seguía siendo el fuego luminoso que alumbraba sus días. Bueno, ¿qué aspectos de la vida personal de Vallejo se reflejan en esta obra? ¿Sobre qué aspectos de la vida recoge este texto? Evidentemente tiene que ver con el momento de la vida más duro que le tocó vivir al poeta César Vallejo en la cárcel de Trujillo. Vallejo en Trujillo, en la cárcel de Trujillo, vio muy de cerca lo que significa el momento más duro para un ser humano, que es el momento del encarcelamiento, que es el momento de la privación de todo contacto con el mundo que puede un ser humano aspirar a mirar, el mundo del amor, el mundo de la fraternidad, el mundo de la amistad. De hecho, Vallejo termina de escribir y de corregir Trilce en un libro como el que escribió y corrigió en las celdas de Trujillo. Entonces hay un elemento muy purificador para César Vallejo en lo que escribe en una celda, en una cárcel del Perú, y que tiene que ver con su propia liberación. Su propia liberación es la liberación del arte, porque después de tanta vida y tanto tormento, produce un libro como Trilce, que es un libro maravilloso para la historia de la literatura universal. ¿Sobre qué? En conclusión, la obra de liberación de César Vallejo nos muestra que como ser humano lucha por romper sus propias cadenas internas y sociales a través de un lenguaje profundo y simbólico. Vallejo invita a reflexionar sobre la libertad, el sufrimiento y la esperanza que hace en medio de la adversidad. Esta obra no solo revela el compromiso humanista del autor, sino también nos deja un mensaje consciente de verdadera liberación que comienza de cada uno. Además nos recuerda que el cambio personal y colectivo solo es posible cuando reconocemos nuestras propias limitaciones y buscamos transformarlas, tal como Vallejo promueve toda su visión poética y humana. Agradecemos sinceramente al experto Henry Martín Córdoba Brand por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Su participación ha sido de un gran valor y ha enriquecido profundamente en esta sesión. Muchas gracias por su tiempo y su dedicación.